conductas. Aquí hablamos un poco sobre, pues, digamos, su hijo de, no sé, de Chapo, cómo él reaccionaba o cómo él, podría, pues, digamos que copiar esas conductas que tenía su papá. Eh, él, él concluye algunos enfoques para Además, Gabriel cometer. Tarde, que también es importante destacar, asocia mucho el fenómeno migratorio con el fenómeno de la criminalidad. Decía que en gran parte el crimen se cometía por los fenómenos migratorios, como lo que está surgiendo en estos momentos con Haití, por ejemplo, para complementar. ¿Qué más? Okay. Él, incluye algunos enfoques para cometer una conducta delictiva y la primera era las teorías de las anomias, que pues se basaba en los estudios de Emilio, uh-huh. Y también se le conoce como estructura funcionalista. Teorías estructural funcionalista. Teorías estructural funcionalista. Uh-huh. La segunda era para poder entender de dónde viene pues el delito. Tenemos que estudiar pues un enfoque multifactorial y multifactorial de la criminalidad. Se analizaba la criminología desde los factores de la cultura, la religión, pues, etcétera. El tercero era las teorías ecológicas, uh-huh. Estudios de barrio y zonas geográficas. Hay que estudiar las zonas, de dónde se van, de dónde se van las personas, si era un lugar frío, si era un lugar cálido, boscoso, y desde el punto ecológico era porque en una zona, si era una zona contaminada o decía que era contaminada auditivamente, se cometían más delitos en el lugar geográfico. La cuarta eran las teorías del aprendizaje y asociación diferencial. Uh-huh. Y decía que de alguna manera aprende el criminal si es capaz de diferenciar las cosas de su realidad, si eran, pues sí podía criminal diferenciar si era su realidad o no. El quinto era las teorías de control, qué tipo de control tiene el delincuente en sí mismo, si tendrá un autocontrol sobre sus acciones o no. Y la última me parece que son las teorías críticas, uh-huh. Que hay que tomar en consideración pues todo aquella o pues toda aquella la información del tratamiento que se le debe dar al delincuente, pues sí, un tratamiento que se le dé al delincuente para que deja de delinquir. Okay. ¿Qué más? Después hablamos de Sutherland. Ajá. Él es pues él es un criminólogo que clasificó sus estudios dentro de la criminología, que se enfoca en los estudios de de los delincuentes de cuello blanco. Uh-huh. Pues los delincuentes de cuello blanco pueden ser pues, como los políticos, defraudadores o hasta un abogado. Él se basaba más en por qué estos delincuentes de cuello blanco pues delinquían. También hablamos de Hans von Henty. Uh-huh. Hans von Henty. Uh-huh. Hans von Henty. Él nos dijo que escribió el libro de criminología y tratado de psicología criminal, y
Él decía que porque, bueno, estudiar el por qué desde el punto de vista criminal o psicológico, el delincuente comete estas conductas o estos Es delitos. importante esto que comentas porque desde el punto de vista de Hans von Hentig se describe la criminalidad con base en la modalidad en que se comete el delito, que eso es lo novedoso. Él escribe la criminalidad y se basa para describir la criminalidad en la manera en que se cometen los delitos. ¿Okay? Ujú. De, pues sí, pues de la manera por el cual pues los criminales cometen pues estos delitos. Uh-huh. Este, hablamos ahí un poco del crimen organizado, cómo pensábamos nosotros que funcionaba. Eh, de ahí hablamos de Wolf Middendorf. Wolf Middendorf. Ajá. Sí. Él estudiaba el crimen o desde el punto de vista profesional. Él hablaba de negocios pues de una red criminal bien estructurada. Uh-huh. Eh, el, bueno, él hablamos un poco de pues con quién se tenía que negociar o quién eran los líderes para pues para entrar a una conversación para pues negociar. Ahora sí. Bueno, es lo que le entendí, me acuerdo Trabajamos, más o no, menos. lo que hace Wolf Middendorf es explicar cómo es que funciona la criminalidad desde el punto de vista profesional y por eso él hablaba de una cadena de criminalidad que podíamos asumirla que empezaba desde el punto de vista de las autoridades. La criminalidad trabajada a nivel profesional se da desde las autoridades hasta los centros de vicio, de bebidas, donde las personas tienen una red propiamente establecida para adulterar bebidas, después pueden hacer trata de personas, también podemos hablar de instituciones o de criminales totalmente establecidas para hacer delitos financieros, etcétera, ¿ok? Sí. Y después hablamos mm, de la denuncia y la querella, Uh-huh. eh, pues que nos va a servir para pues hacer de conocimiento la autoridad Y esto es muy o de los importante, hechos Brenda. delictivos. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia y querella? Este, ya no me acuerdo, profesor. ¿Qué más? Ahorita platicamos de eso. ¿Qué más? Eh, bueno, nos dijo que los delitos se pueden atender de dos maneras, de oficio o de petición por parte del ofendido. Este, nos dijo que la denuncia o querella nos sirven para, pues para lo mismo, para hacer de conocimiento a las autoridades, pues de un hecho que puede ser posiblemente delictivo. Hasta ahí me acuerdo, profesor. Gracias a la denuncia o querella, las autoridades pueden conocer los delitos que se cometen y las modalidades por virtud de las cuales se comete un delito. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede continuar? ¿Qué diferencia hay entre denuncia o querella? ¿Qué más? ¿Alguien más puede continuar? Bere, ¿te acuerdas? Yo, profesor. Adelante, Caro. La denuncia es cuando vas ante el Ministerio Público y dices que, por ejemplo, te hicieron algo, te robaron un ejemplo, y creo que la querella es cuando no, o sea, cuando pasa, pero creo que te lo quedas tú, si no estoy mal. No, si estás mal. A ver, ¿alguien se acuerda? Creo que yo. A ver, ¿quién dijo yo? Bere, creo, ¿verdad? O fuimos yo y Axel, pero quiere primero Lidia y ya después yo. A ver, adelante. Sí, yo. Pues la denuncia es sirve para dar conocimiento del delito que se persigue de oficio, y la querella es para darle conocimiento a la autoridad los delitos que se persiguen por parte del ofendido. En el caso de la denuncia, la propia autoridad tiene obligación de perseguir y de investigar el delito por sí misma, aunque las partes no influyan y no estén dándole seguimiento. Y cuando
se hace del conocimiento de la autoridad investigadora una posible conducta delictiva, se hace a través de una denuncia cuando el delito que se persigue se debe de perseguir de oficio. Cuando el delito que se va a perseguir es a petición de parte ofendida, hablamos de una querella. Petición de parte ofendida significa que el particular o la víctima que fue víctima o la víctima que sufrió estas repercusiones debe de darle ese seguimiento ante el Ministerio Público y debe de hacerlo de su conocimiento porque si no, no lo podría conocer, ¿ok? Los delitos que se persiguen por querella, el particular le tiene que dar seguimiento. Los delitos que se persiguen de oficio, que son los que se denuncian a través de una denuncia, la autoridad está obligada a investigarlos, aunque el particular no le dé seguimiento o el afectado no le dé seguimiento, ¿ok? ¿Qué más? Profe, no lo entendí. Otra vez, vamos para atrás, porque esto sí es importantísimo. De hecho, no podemos avanzar si no entienden esto. Hay dos tipos de delitos. Los delitos que se persiguen de oficio y los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de oficio? Los delitos que se persiguen de oficio, ¿qué quiere decir esto? De oficio significa que la autoridad lo tiene que hacer aunque nadie le diga, ¿ok? Por ejemplo, vamos a pensar en un feminicidio, que es un delito que se persigue de oficio. El feminicidio, por la gravedad, es un delito que, aunque los particulares no lo hagan del conocimiento de la autoridad está obligada a investigar. Pero si algún particular tiene conocimiento, lo puede hacer del conocimiento del Ministerio Público a través de una denuncia. En pocas palabras, de oficio es que la autoridad solito lo investiga por la gravedad del delito, por el tipo de delito. Hay que saber cuáles son los delitos que se persiguen de oficio y cuáles son los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. Que se persigue significa que la autoridad, o sea, el Ministerio Público, los investigue. ¿Ok? El Ministerio Público tiene la obligación de investigar un delito, aunque nadie le diga, si es de oficio, como en el caso del feminicidio. Si lo haces de mi conocimiento, está maravilloso. Y si haces del conocimiento de la autoridad un delito que se persigue de oficio, lo tienes que hacer a través de una denuncia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien o no, Caro? Sí, profesor. Ok. También hay delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, como el caso de la violación o de la violencia familiar. Si una persona que fue violentada, que fue violada o que fue víctima de violencia familiar no lo hace del conocimiento del Ministerio Público, pues el Ministerio Público no puede saberlo hasta que no lo hagas de su conocimiento. Y además, si yo me querello, si yo lo hago del conocimiento de la autoridad, yo como afectado le tengo que dar seguimiento a su investigación, porque es un delito que se persigue a petición de parte ofendida. Yo soy el interesado, yo tengo que darle impulso a mi investigación. Hay delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, los que el propio particular o afectado o la propia víctima hace del conocimiento de la autoridad para que la autoridad lo investigue. Si yo no le doy seguimiento, pues ya saben cómo es. Seguramente lo van a mandar al archivo y no va a pasar absolutamente nada. Si yo no le doy el seguimiento, pues prosperará seguramente sin elementos. Los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida se hacen del conocimiento de la autoridad a través de una querella. No una denuncia, a través de una querella. ¿Ya está, Caro, o no? Sí, profesor, ya, muchas gracias. Eso es importante, muy importante, niños, porque si no lo entienden, no van a saber penal, ¿ok? Bueno, ¿alguien más quiere decirme qué otra utilidad o qué otros beneficios nos puede aportar a la criminología la denuncia o la querella? ¿Alguien más se acuerda? Uno de los beneficios que nos permite la denuncia o la querella en criminología justamente es que vamos a conocer qué tipo de delitos se persiguen y las modalidades por virtud de las cuales se cometieron. ¿Qué otra utilidad tiene la denuncia o querella? Nos menciona que permite la investigación policial y judicial. Así es.
mencionó la dogmática jurídica penal, que es donde el juez se basa para darle se basa en la estructura de la investigación para así darle una sentencia o tratamiento adecuado al criminal. Después nos dijo que permite conocer el autor del delito y sus características. Quién es el delincuente, cuál es su edad, si tiene familia, si es su primera vez cometiendo el delito o no, si tiene algún apodo como un alias, Ajá. por ejemplo el flaco o otro. También nos dijo que si tenía tatuajes, porque también lo podemos reconocer por eso. Nos menciona que si es un primo delincuente, bueno, es lo mismo de comete por primera vez un delito. Ajá. Y también nos dijo que desde el punto de vista individual o social, nos mencionó también formular o realizar un proceso penal y para que el tribunal competente tome una decisión. Esto que dices, Ver, es importantísimo porque la denuncia o querella, hagan de cuenta que el aparato penal, el aparato jurisdiccional penal, el proceso penal, hagan de cuenta que es una maquinaria enorme. Tienen que accionarla, tienen que ponerle el botón de encendido, tienen que ponerle on para que esa maquinaria llamada proceso penal empiece a funcionar. El proceso penal no va a funcionar jamás si no se le acciona, si no lo iniciamos, si no le ponemos on, si no le ponemos encendido. Ese botoncito de inicio es la denuncia o querella, ese primer acto que puede dar pie al proceso penal y jurisdiccional y de investigación. ¿Qué más? Mencionó la carpeta de investigación, que esta se puede hacer por el Ministerio Público, un abogado o incluso los particulares, que eso se le conoce como coadyuvante Coadyuvante. y Coadyuvante. del Ministerio Público, y es cuando la persona va y le dice: Ministerio Público, yo tengo estos documentos que pueden servir. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y por ahí se cometió un delito y mis cámaras pues lo detectaron y ya yo se lo doy. Claro. Dijo que, espere, déjeme acuerdo. También mencionó la de un adecuado tratamiento para el delincuente o pena adecuada. Y creo que el último fue que ya con todos estos elementos, el juez concluye cuál es su adecuado tratamiento y la pena que le van a dar. Y ya fue todo, profe. Fue todo. ¿Alguien tiene alguna duda, niños, de lo que vimos en la clase pasada? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda, niños? Ok. Vamos a continuar entonces, ya para terminar este tema de la utilidad que puede llegar a tener la denuncia o querella en este campo de la criminología. Podemos hablar de otro factor más que nos puede apoyar la querella o la denuncia. La querella o la denuncia también nos puede ser... A ver, por aquí hay alguna pregunta. ¿Me permite salir? Sí, ahora está bien, ponte al corriente. Nada más, por favor. Ok, adelante. Otra de las utilidades que nos puede propiciar la denuncia o querella dentro del campo de la criminología justamente es la asistencia a la víctima. La asistencia a la víctima. Víctima. Okay. A través de la denuncia o querella, si nosotros ponemos a andar el mecanismo jurisdiccional, necesariamente el juez, un perito en derecho, una persona conocedora de las leyes y de la criminología en principio, va a poder concluir si al delincuente se le tiene que atribuir una pena. Sí, eso está muy claro, pero también qué pasa con la víctima, no podemos dejar desatendida a la pobre víctima. También esta denuncia o querella, se supone que cuando hacemos el conocimiento de la autoridad, sirve para que la víctima también, como institución provista por el Estado, le podamos dar la asistencia correcta. ¿Qué pasa con las víctimas, por ejemplo, de violencia? ¿Cuál es el tratamiento que les da el Estado? ¿Los canalizan adecuadamente con un médico legista? ¿Qué pasa con las víctimas de violación o de violencia familiar? Este tipo de víctimas, se supone que el Estado también les tendría que dar
un tratamiento adecuado. Lo que hacen es darles un oficio, que vayan para psicología, para que se les dé un tratamiento médico, mental, clínico adecuado. ¿Qué pasa con las víctimas de lesiones? ¿Se les da el tratamiento médico adecuado? Se supone que la víctima también tiene que ser tratada y para eso nos sirve también la denuncia o la querella, para conocer cuáles son los daños que se le ocasionaron a la víctima o al ofendido, en su caso, y que se les pueda asistir de manera correcta. También la víctima y el ofendido necesitan ser asistidos. Muchas partes de la criminología del derecho penal giran en torno al criminal, sí, pero tampoco podemos olvidarnos de la víctima. La víctima también necesita ser atendida. También como criminólogos y desde el punto de vista criminológico, tenemos que preocuparnos por la víctima. No, tenemos que poner los ojos en muchos lugares como criminólogos. En primera instancia, sí, en las instituciones, en el Ministerio Público, en los jueces, también en los especialistas, en los peritos, por supuesto, también en el delincuente, pero no se nos vaya a pasar de largo a la víctima. También en la víctima la tenemos que estudiar, por eso es que está planeado para finales del curso hablarles un poco de victimología. La victimología también tiene derechos que tienen que ser atendidos, que tienen que ser respetados. Y también las víctimas tienen derecho a recibir un trato adecuado, un trato digno, a que se les restituya en la medida de lo posible ese bien jurídico que les fue vulnerado, como puede ser la seguridad, como puede ser en su caso su integridad física, su integridad personal. La pregunta es, ¿si se lleva a cabo esto? ¿Las autoridades sí tienen la capacidad para poder atender adecuadamente a la víctima, a los ofendidos? Ese es un problema, pero también para eso nos sirve la denuncia o querella. Y naturalmente, el último... Sí, adelante. Perdón, profesor. Yo creo que también es parte de las autoridades, pero finalmente es también nuestro papel, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el de víctima, el realmente llevar a cabo todas esas acciones que nos brindan. Porque yo alguna vez pasé en una situación de violencia, entonces finalmente me dieron muchísimos, unos oficios que tenía que dejar a tal lado, me tenía que presentarme en otros lados. Sí. Entonces también yo creo que está tanto una parte de ellos como una parte de nosotros, ¿no? Por supuesto. De realmente acudir y de realmente terminar todo el proceso, ¿no? Finalmente, porque lo dejamos nada más con que, yo fui y presenté mi denuncia o querella y ya lo demás les compete a ellos. No, también es parte de nosotros concluir todo ese trámite. Eso es correcto, lo que tú estás diciendo es muy puntual y es correcto. A pesar de que las instituciones no tengan a lo mejor una capacidad responsiva adecuada, lo que tú dices es correcto. ¿Cómo vamos a hacer que las instituciones funcionen si nosotros mismos no damos pie que se desarrollen? Si nosotros mismos no utilizamos ese auxilio, esas medidas, pues ¿cómo vamos a poder hacer una crítica sana, concienzuda, adecuada? Es cierto, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, esto que estás platicando, generalmente nos dan un oficio para canalizarnos al CAVI, que es el Centro de Atención a Víctimas por Violencia Familiar. Eso es correcto, pero ¿quién va? Eso es cierto, generalmente vamos una vez, 2 veces, a lo mejor la atención no es la mejor, a lo mejor los psicólogos que están ahí no tienen la aptitud, no tienen a lo mejor el conocimiento, qué sé yo, pero bueno, eso es algo que hay que decir, y ¿cómo lo vamos a decir si no asistimos a esas terapias justamente? Eso es correcto, muy bien. ¿Algún otro comentario? Profesor, ¿me puede repetir qué es la asistencia a la víctima, por favor? Sí, Dios no lo quiera, Carito, pero ¿qué pasa si a ti te roban en la calle? Vas y denuncias al Ministerio Público, tú eres víctima de un delito. ¿Qué tratamiento mereces tú como víctima de ese delito? ¿Cómo te trata a ti el Estado? ¿Qué te hacen a ti? Si ya te asaltaron y fue con violencia, tú también mereces una atención adecuada. Si a lo mejor te lastimaron, pues tú tienes derecho a ser canalizada a una institución clínica para que te apoye y para que te resarza esas heridas, etcétera. Si tú sufriste un evento traumático, el Estado también tiene la obligación de sufragarte una atención médico-psicológica, que es lo que está diciendo Caro. A ver, pues sí, el Estado tiene instituciones que lo hacen, a lo mejor no son las más adecuadas, pero pues ¿quién va, no? Si no vamos a esas terapias psicológicas que son justamente para nuestro beneficio, pues ¿cómo vamos a estar en posibilidades de emitir una crítica constructiva? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Y finalmente, otra utilidad que se comenta respecto de la denuncia o querella es justamente prevenir nuevos hechos delictivos.
La prevención de posibles hechos delictivos. Si nosotros hacemos del conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, la comisión de algún delito o la comisión de alguna conducta que pudiera ser llamada delito, y si lo hace paulatinamente toda la sociedad, pues por lo menos la autoridad va a tener estadísticamente más facilidades y un mayor conocimiento de los delitos que se cometen por zona, a lo mejor, ¿no? O por región geográfica, o por edad. Ustedes, por ejemplo, saben cuál es la mayor cantidad de delitos que se da en la zona rosa, por ejemplo. ¿Se han puesto a pensar eso? En el Ministerio Público de Santa María de la Ribera, ¿qué tipo de delitos o qué tipo de querellas presenta la persona? ¿Por qué delitos? Son los delitos pasionales, ¿no, profesor? Sí, esa agencia se caracteriza, por ejemplo, por tener muchos delitos o muchas incidencias en materia sexual, pasional, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos el conocimiento, estos delitos, la autoridad va a tener una capacidad responsiva más adecuada. ¿Cómo quieren que me prepare para atender los delitos si hay muchas personas que no lo dicen? Si hay muchas personas que no denuncian los delitos, ¿ok? El denunciar le permite a la autoridad prepararse más para atender, para conocer cuál es el índice, cuáles son los delitos que se dan y si hay nuevas modalidades. Yo como institución, como Estado, puedo conocer las nuevas modalidades, los nuevos crímenes, siempre y cuando lo hagan de mi conocimiento. Si no lo hacen de mi conocimiento, pues yo no voy a estar en aptitud de saber ni de prevenir. En la medida en que acudan conmigo, voy a poder perfeccionar mis técnicas para poder prevenir en la medida de lo posible la comisión de más delitos. ¿Sí está claro? Ok. Vamos a hablar de otro autor que también ya hemos referido en múltiples ocasiones y me estoy refiriendo a Manuel López Rey y Arroyo. Manuel López Rey. Manuel López Rey y Arroyo. Manuel López Rey y Arroyo también fue un criminólogo que ya referimos desde el semestre pasado. Y este señor, referente a los estudios criminológicos, se aboca a hacer una serie de estudios y él concluye que para cometer los delitos necesariamente tienen que influir los factores o los hechos socioeconómicos. Manuel López Rey Arroyo le apuesta a las causas socioeconómicas y políticas, además. Y políticas. Recuerden ustedes que la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad, estado, y el sufijo ica, que significa relativo a. Todo lo relativo a la ciudad o al estado, ¿ok? Entonces, todo lo que está pasando en nuestra ciudad, todo lo que está pasando en esta Ciudad de México, en el Estado de México, todas las circunstancias, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita? Pues bueno, estamos aparentemente saliendo de una pandemia, estamos sufriendo un reacomodo y un rebote económico muy drástico, estamos regresando a algunas actividades presenciales, estamos en un momento político un poco álgido porque viene por primera vez una propuesta para la revocación de mandato, estamos atendiendo algunos temas de feminicidio, tenemos una revolución tecnológica, tenemos cambios en el Congreso, cambios en el gabinete del presidente, todos esos factores referentes al Estado y socioeconómicamente también es concordante esto, qué tan pobres están ahorita las colonias, qué tan ricos están los empresarios. Todos estos factores desde el punto de vista de Manuel López Rey y Arroyo influyen necesariamente para proyectar una actividad criminal en nuestros días. No hay crimen sin la ley apropiada, ¿ok? Si nosotros como abogados, dejen ustedes como criminólogos, como Estado, a través de nuestras instituciones correspondientes, que tendría que ser el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, a través del Senado, si nosotros no hacemos las leyes adecuadas para prevenir esas conductas criminales, pues van a seguir ocurriendo delitos paulatinamente. Pero si hacemos una ley adecuada, donde a lo mejor formulemos los candados precisos para que los delincuentes no sigan cometiendo ese tipo de conductas, pues a lo mejor podemos prevenir estas conductas más que antes, ¿ok? No estamos en aptitudes de dimensionar el fenómeno criminal y sus consecuencias hasta que no lo atendamos desde el punto de vista político y socioeconómico.
Eso es lo que menciona Manuel López Rey y Arroyo, y además hace una alusión específica a poder empatizar con la víctima. Continúa diciendo Manuel López Rey y Arroyo que tenemos que ponernos en el papel de la víctima y hacer encuestas. Hay que trabajar a través de las encuestas de victimización. A ver, hay muchas encuestas y hay muchos criminólogos que se han puesto a hacer una serie de estudios basándose en estas opiniones sociales referente al fenómeno criminal en sus colonias o en sus barrios. Pero ¿quién ha entrevistado víctimas? O sea, hay quien se ha dedicado a hacer esto naturalmente, pero hay que poner un poquito más de énfasis en la víctima. A ver, tú como víctima, ¿cómo te has sentido conforme a la atención que te da el Estado? ¿Te has sentido acogido? ¿Te has sentido protegido? ¿Has sentido que el Estado ha atendido tu problema adecuadamente? Pues a lo mejor sí lo atienden, que en eso coinciden muchas encuestas, ¿eh? Hay muchas víctimas que han coincidido en que la atención del Estado en estos días o de los ministerios públicos a lo mejor ha mejorado, pero sigue sin concluirse, sigue no siendo concluyente, y eso para la víctima pues es una catástrofe. ¿De qué sirve que me atiendan bien si el aparato burocrático se sigue tardando muchísimo en resolverme una controversia o una incidencia? Que es verdad, la verdad es que a lo mejor los ministerios públicos han implementado muchas modalidades. Si ustedes, no sé si ustedes han ido al famoso búnker, ¿alguien ha tenido la oportunidad? ¿Saben dónde es el búnker, niños, para empezar? ¿O saben qué es el búnker? Es una agencia, una fiscalía que está ahí por Niños Héroes, una grandota, le dicen búnker porque parece una fortaleza. Está ahí por la Junta de Conciliación y Arbitraje, es la Fiscalía General de Justicia. Está por Niños Héroes, por donde están todas estas partes. ¿Alguien conoce ese edificio? Tú sí, Axel. Tú no, Caro. Ok, hagan el ejercicio. Hay muchas fiscalías dispersas en toda la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México muchas también. Pero se supone que esa es la más representativa aquí en la Ciudad de México. Ustedes pregunten a cualquier penalista o a cualquier abogado dónde está el búnker o qué es el búnker. Y el búnker es un apodo impersonal que se ha transmitido de generación en generación, pero en realidad es la Fiscalía General de Justicia que está ahí por Niños Héroes en la calle de Gabriel, no me acuerdo qué otra situación, pero está por ahí hay varias fiscalías y lo cierto es que han mejorado la estructura del inmueble, han construido y han adecuado los cubículos para que te atiendan las secretarias cuando vas de pronto, ya hay un detector de metales, hay elevadores, ya han implementado, pero pues si siguen ustedes ingresando al edificio, pues van a ver que ya dentro propiamente, a lo mejor las condiciones todavía no están tan optimizadas, ustedes son atendidos por un ministerio público y a lo mejor no se van a encontrar de frente con el tema de la corrupción, no se van a enfrentar con todos estos problemas hasta que no estén inmiscuidos propiamente en una investigación. A lo mejor un ministerio público o un secretario auxiliar los atiende y muy cordiales, pásele señorita, pásele joven, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que le pasó? Etcétera. Sí han implementado un poquito medidas, pero siguen tardándose horrores con la integración de las carpetas. A menos que sean circunstancias muy concretas, no se les da el seguimiento en los tiempos adecuados. Bueno, comentan muchas víctimas, digo, me siento atendido, me siento canalizado, pero pues no ha pasado nada todavía no han puesto al delincuente ante el juez de control, todavía no ejerces acción penal, ¿qué está pasando? Entonces, pues poco a poco se supone que se van resarciendo estas cosas. Y hay otra autora que se llama Ángela Vázquez, Ángela Vázquez, también apoya estos trabajos, apoya estas investigaciones de Manuel López Rey y Arroyo, y también ella está de acuerdo desde el punto de vista de empatizar con la víctima y hacer estas encuestas de victimización. Los trabajos de Ángela Vázquez han sugerido trabajar justamente con muchas encuestas a las víctimas para que podamos saber dónde están mal las cosas y poderlas canalizar o poderlas mejorar o poderlas optimizar de una manera adecuada. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de comentar? Maestro, ¿qué dijo de Ángela Vázquez? Es que no Ángela entendí bien. Vázquez, sí, Brenda. Ángela Vázquez lo que hace
justamente es apoyar o basarse en los estudios que hace Manuel López Rey y Arroyo en torno a que hay que ponerse en el lugar del delincuente. Ángela Vázquez está de acuerdo en ponerse en el lugar de la víctima, perdón, en el lugar de la víctima. Dice Ángela Vázquez, tenemos que ponernos en el lugar de la víctima, tenemos que hacer encuestas a las víctimas para saber dónde están mal las cosas y para saber cuál es el tratamiento adecuado que le tenemos que dar a la víctima. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Okay, Leti. ¿Alguien más? Bueno, con esto concluimos otro de los objetos de estudio de estas nuevas tendencias criminológicas. Vamos a pasar a otro tema, otro objeto de estudio de estas nuevas tendencias criminológicas, y me estoy refiriendo a algo que ya platicamos, que es justamente la reacción social institucional. Este tema es ya muy platicado por todos nosotros, hay que poner énfasis en esto. Reacción social institucional, recuerden ustedes que son los modos, son los mecanismos, son las maneras que utilizan las instituciones frente al delito. ¿De qué manera actúa la autoridad? ¿De qué manera actúan esas instituciones frente a un fenómeno delictivo? ¿Tienen la capacidad de ser frente a este fenómeno delictivo? ¿Sí o no? Ya lo platicábamos en su momento para no ser repetitivos. ¿Qué pasa si una persona plantea una denuncia y va al Ministerio Público? ¿Es atendido adecuadamente? ¿No es atendido? ¿Nos tienen horas esperando? ¿Se integra adecuadamente o no? ¿Nos da la atención si nosotros tenemos una lesión o si somos víctimas de algún delito que haya afectado la integridad física? ¿Nos canalizan en los tiempos adecuados? Los hospitales del estado tienen la capacidad responsiva para hacer frente a estas incidencias. Si una persona la acuchillan en el estómago, tiene la capacidad para atender inmediatamente a la víctima, para operarlo, para salvarle la vida, sí o no. ¿De qué manera se refiere esta reacción social institucional? Si los jueces en un momento dado tienen el conocimiento adecuado, tanto criminológicamente hablando como desde el punto de vista jurídico. ¿Acaso los jueces saben derecho penal? ¿Conocen el proceso penal acusatorio? ¿Acaso los jueces tienen esa experiencia humana necesaria para juzgar un delito, para procesar un delincuente o un posible delincuente en un momento dado? ¿Acaso los peritos y los médicos del Ministerio Público, acaso los médicos legistas, los peritos en grafoscopía, en documentoscopía, los criminalísticos, acaso los que, ojo, recuerden que criminalístico no es lo mismo que criminólogo, eso también ya lo hemos referido en múltiples ocasiones? ¿Acaso estas personitas tienen los conocimientos adecuados en su campo de trabajo? ¿Lo hacen bien? A eso se refiere justamente estos temas de la reacción social o la reacción social institucional. Y hay algunos autores que ustedes ya conocen que han trabajado o que han opinado en torno a esta reacción social institucional. Podemos hablar de César Beccaria, el Marqués de Bonesana, ya también hablamos. Otro más, Francesco Carneluti, un procesalista muy conocido. Eso tal vez ese nombre lo van a volver a escuchar en Teoría General del Proceso. Francesco Carneluti es un procesalista muy famoso, ha escrito muchos libros. Michel se los escribo para que no haya problemas. Foucault, se escribe Foucault. Michel Foucault. Hay otro también que se llama Darius Melosi. Otro más que era Máximo Pavarini, italiano él. Máximo Pavarini. Todos estos autores han dedicado su vida a hacer estos estudios en torno a la reacción social institucional. Se trata de hacer críticas constructivas al Estado, basadas naturalmente en investigación, basadas en evidencias, basadas en estadísticas, basadas en pruebas. Yo me baso sí en estadísticas, pero también voy a hacer un estudio de campo, como lo hacía el propio Michael Foucault o como lo hacía el propio Máximo Pavarini. Ellos iban al estudio de campo, iban a la institución, entrevistaban a lo mejor a los jueces, entrevistaban a los ministerios públicos, entrevistaban
a las personas que están inmiscuidas, a lo mejor a los policías de investigación, para ver si tenían el conocimiento adecuado y si tenían manera de hacer frente justamente a un delito en particular. ¿Cómo opera la policía? ¿Cómo opera el sistema penitenciario? Que eso es otro tema también muy delicado en materia criminológica. ¿Cómo funcionan los centros penitenciarios en México? ¿Cuáles son las penas que se aplican frente a determinados delitos? ¿Acaso nuestro sistema penitenciario es el mejor que existe en el mundo? ¿Podríamos mejorar este sistema penitenciario? Muchísimas cosas hay que decir en torno a estos centros penitenciarios, que por mucho no son los peores, ¿eh? No sé si ustedes hayan tenido, creo que ya lo platicamos, hayan tenido la oportunidad espero que no de ir, pero sí de conocer a lo mejor a través de un documental respecto de algún centro penitenciario en otro país, Sudamérica, por ejemplo, lo que es Costa Rica, lo que es Bogotá, los centros penitenciarios de esos países, pues no son precisamente los más adecuados. ¿Alguien de casualidad ha tenido conocimiento de cómo es que son los otros centros penitenciarios en otros países? Ve, dice, ¿has visto centros penitenciarios? Y sí, están muy feos. ¿Aquí en México alguien ha tenido la oportunidad de ir a un reclusorio? No, ¿Nadie? ¿No les da curiosidad? ¿No les da inquietud saber cómo es un reclusorio? ¿O es algo que yo prefieren vi un evitar? video, profe, apenas de cómo son por dentro los reclusorios. ¿Ustedes no tienen inquietud? ¿Les gustaría, a alguno de ustedes le gustaría trabajar en un reclusorio? A mí también. Sí, a mí también. Ok. Lástima pandemia porque este es justo el momento donde se puede proponer una visita al reclusorio. Pues aquí en México, por ejemplo, el reclusorio norte pudiera ser el más tranquilo. Santa Marta, el tema de Santa Marta, híjole, Santa Marta sí es a lo mejor no tanto por las características físicas del lugar, sino por el tema de las muchachonas, las mujeres. Hay estudios que dicen que el reclusorio de Santa Marta, el femenil, es una verdadera catástrofe. Se da más cantidad de delitos dentro del reclusorio de Santa Marta que en otro reclusorio. El norte dicen que pudiera estar, el oriente y el sur también son reclusorios que están o que son considerados como de alta peligrosidad. Barrientos en el Estado de México, Barrientos tampoco está nada agradable. Los pasan a ustedes para empezar no dejan pasar a cualquier persona. Ustedes tendrían que ir vestidos de determinado color. Ojo, por si algún día van a un reclusorio, no pueden ir vestidos, por ejemplo, de café, porque de café están vestidos los reos. Entonces, y tienen colores, ¿no? A lo mejor no recuerdo los colores, pero sí puede ser blanco o azul. Los policías o las personas que atienden de blanco adentro los pueden confundir y se quedan ahí y es una catástrofe. Entran ustedes, no pueden llevar identificaciones, no pueden ingresar a los reclusorios con identificaciones ni con fotografías. Los catean y bueno, hay algunos casos, tanto en hombres como en mujeres, que hasta los desvisten para saber justamente si están pasando algo que no deben de pasar. No pueden pasar ciertas cosas. A los abogados nos dan un poquito más de margen para llevar cosas porque pues, como quien diría, y no es una cuestión que representa un orgullo, pero ella es casi casa, pasas a los locutorios, los locutorios son estas ventanitas donde ustedes pueden tener acceso a los delincuentes, pasan por un túnel enorme, los documentan, no pueden llevar identificaciones, no pueden llevar celulares, ni ningún radiolocalizador, por obvias razones, evidentemente. De hecho, afuera de los reclusorios, generalmente lugares donde les rentan a ustedes, les cobran una cantidad X por dejar ahí sus celulares apagados. Y ya saben que si no contestan, los abogados están en el reclusorio. Si llevan fotografías, se evita a toda costa llevar fotografías, pues porque los reos pueden saber y pueden inferir quiénes son, su familia, este tipo de situaciones, ¿no? Si ustedes como abogados llegan a locutorios, que son las famosas ventanitas, le dan, lo mejor que pueden hacer es llevar, pues, cambio. Le pueden dar cambio a algunos de los reos ahí mismo que está haciendo ya servicio social. Oye, necesito que busques a fulanito de tal, está en tal lugar, etcétera, y se los llevan porque se los llevan.
Entonces, ustedes pueden entrevistar ahí a las personas. Si ustedes van a ingresar, les repito, pues no pueden ir vestidos con ciertas características. Está prohibido que ingresen ciertos alimentos, ciertas frutas, porque los muchachos y las muchachas son sumamente creativos. Como está prohibido naturalmente ingerir sustancias alcohólicas, ellos se dedican, hay muchos que se dedican ahí a fermentar estas bebidas para poder tener un rato ameno dentro del reclusorio. Entonces está prohibido eso. Bueno, ya hablaremos de los reclusorios. Ahora, ¿eso está adecuado? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Hay los mismos reos, hay quien les avisa, los propios abogados, no entre ese baño, no entre ese baño porque ahí es donde venden ciertas sustancias y cuidado porque pues está un poquito peligroso y eso es algo que debería de Profesor, sí. y por ejemplo, uno como abogado puede llegar al reclusorio, a cualquier reclusorio y presentarse como abogado de cualquier, bueno, del que va a ser su defendido. Sí, siempre y cuando te acredite el reo. Ojo, ¿cómo funciona? Eso es una excelente pregunta, porque eso nadie nos lo enseña en la vida real, ¿eh? Eso que estás preguntando tú, muchos abogados penalistas al momento en que van a ejercer, se topan con pared y dicen, ¿cómo? Y yo soy el abogado y déjeme pasar. Si tú tienes un cliente, bueno, tú o cualquiera de ustedes, si cualquiera de ustedes tiene un cliente que esté en el reclusorio, ¿cómo le harían? ¿Pueden pasar cualquier día? Imagínense que tienen una audiencia al día siguiente. ¿Cómo le hacen? ¿Sí los van a dejar pasar diario? ¿No los van a dejar pasar? Hay días que son visita, hay días que son de visita. Pero las visitas, ojo, las visitas son para los familiares y el propio reo es el que autoriza a las personas pues que pueden pasar a verlo. Para que yo pueda pasar un reo, tengo que promover en el juzgado penal. Tengo que hacer un escrito. El reo tiene que hacer un escrito, generalmente lo hacemos los abogados, por eso digo que nosotros lo hacemos, porque el reo no lo hace. El abogado hace un escrito que obviamente firma el reo, autorizando a los abogados, que son los que van a llevar su caso. Ese escrito obviamente tiene que ser acordado o tiene que ser atendido por el juez penal. Una vez que el abogado está autorizado, porque además van con el escrito y le preguntan al reo, oye, ¿tú autorizaste a este abogado? Ese va a ser el abogado que te va a defender, porque va a pasar, si el reo de dentro no lo autoriza, pues no podemos. Si nos revoca el reo, tampoco podemos pasar a verlo. Pero si ya nos autorizan, si ya tenemos nuestra autorización y lo acreditamos con el propio escrito o con la propia respuesta del juez, nosotros en las horas adecuadas, naturalmente, podemos acudir como abogados a pedir por ese reo, eso es correcto, pero necesitamos estar autorizados, no podemos presentarnos de barbas al reclusorio, decir, es que me va a autorizar, espéreme tantito porque adentro mismo el reo me autoriza, no, adentro nada, se tiene que hacer por escrito, el juez penal lo tiene que acordar, le preguntan al reo y si el reo está de acuerdo y ustedes acreditan en la entrada que el reo y el juez ya autorizó ese nombramiento como abogado, ahí sí ustedes ya pueden pasar. Si la audiencia es mañana, mala tarde, porque pues ustedes no se anticiparon adecuadamente. Seguramente o van a diferir la audiencia porque no pueden dejar al reo en estado de indefensión, o les van a nombrar nueva fecha, o se lleva a cabo con el abogado que tenga o el de oficio, ¿no? Pero sin nombramiento no pueden pasar. ¿Sí está claro, Caro, o no? Sí, profesor. Y por ejemplo, si uno se especializa en, no sé, derecho mercantil y después hace no sé, un trabajo en derecho penal, ¿eso es ilegal? No. Yo en mi buffet llevo muchas materias, llevo mercantil, llevo civil y también llevo penal, llevo amparo y llevo agrario y pues hoy tengo un asunto, no es que te especialices, si tú te quieres especializar en derecho mercantil, pues bueno, quiere decir que hiciste un posgrado en la escuela que tú quieras en derecho mercantil, ya tienes el conocimiento, tú tienes un cliente y lo puedes atender, pero igual si tienes un cliente penal, si tú tienes una licencia llamada cédula profesional, que es una licencia que te autoriza a ejercer la abogacía con título de patente, si tú tienes ese permiso para hacer como abogado o defender como abogado, cualquier abogado que tenga una cédula profesional puede ejercer penal, mercantil, agrario, amparo, pues lo que tengan gana, ¿no? Siempre y cuando en materia penal sí es más delicado, porque si no saben penal, y se presenta una audiencia penal, el propio juez va a suspender la audiencia grabada, los va a evidenciar y va a nombrar, va a pedir su ratificación con el imputado y va a pedir que se nombre uno nuevo a petición del imputado. Pero pues tú puedes ejercer varias materias si es tu gusto, siempre y cuando tengas la cédula de abogado, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesor. Ok, ¿alguien más?
Bueno, entonces, concluyendo ese tema de la reacción social e institucional, ¿qué pasa en los reclusorios? ¿Se da las cosas como debieran de ser? ¿Qué medidas ustedes propondrían como criminólogos? Que eso también es importante, eso es parte de su desarrollo profesional. Ustedes ahorita, ¿qué se les ocurre? Como criminólogos, ¿qué medidas propondrían para que se desarrollara mejor la actividad en los reclusorios? ¿Ustedes creen que la educación desde el punto de vista criminal, y esto creo que lo preguntamos el semestre pasado, se debería de impartir en todas las carreras por igual, desde el punto de vista universitario, en preparatoria? ¿Cómo debe de ser esto? Debemos de desmitificar, debemos de quitarnos el mito de que el problema delictivo solamente lo tienen que atender los criminólogos o los abogados. A lo mejor todos como sociedad también podemos poner ese pequeño granito de arena para poder mejorar la actividad de las instituciones. Por eso es que se da esta famosa cifra negra de la criminalidad, que son los delitos que no se hacen del conocimiento de la autoridad. ¿Cuántas personas son víctimas de un delito? Y pues bueno, no lo denuncian a la autoridad por muchas razones, porque tienen miedo, porque tienen pena. Muchas personas, hombres, sobre todo más en hombres se da. Digo, hay, de acuerdo a las estadísticas, más mujeres denuncian delitos de violación que hombres. Por eso se atiende en consecuencia. ¿Pero ustedes creen que no hay hombres violados? Por supuesto que hay muchos hombres que han sido violados, pero como por pena, por la situación en la que se encuentran, por tendencias machistas, feministas, por lo que sea y mande, no lo hacen del conocimiento. Entonces, esto es un retroceso propiamente para la criminalidad. Por eso es que el Estado no nos da ciertas cifras, porque no lo hacemos del conocimiento en principio. Si nosotros no hacemos del conocimiento del Estado, pues no se van a poder manejar estas cifras eh, en conjunto. Entonces, ¿ustedes qué propondrían para poder mejorar esta actividad en los reclusorios? Pues yo creo que como dijo profesor, tal vez no sé si haya escuelas en los reclusorios, pero creo que no, ¿sí? En algunos lugares sí les enseñan, por supuesto que sí, y de hecho hacen hasta labor social los propios reos para poder enseñar a otros. Pero sí se imparte educación, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que si, por ejemplo, les dieran, no sé, los que no terminaron la primaria o así, su certificado sería bueno porque así yo creo que cuando salieran ya tendrían, por ejemplo, algunas veces es por robo, ¿no? Ya tendrían más ganas de trabajar para no estar robando tal vez. Ok, esa es una Y ya buena los medida. aceptarían en los trabajos. Ok. ¿Alguna otra sugerencia? Como criminólogos, ¿qué propondrían para mejorar el sistema penitenciario? Pues yo también pondría como talleres, ya sea para que sean carpinteros, de confección o algún otro para que ellos aprendan a hacer algo. Por ejemplo, no quieren tomar la educación, pero ya tienen un taller para poder hacer algún trabajo y cuando salgan ya no roben o vuelvan a cometer un crimen si fuera por economía, ya tuvieran que hacer. Ok. Ojo con esto que están comentando Caro y Bere, porque me están hablando en torno al delincuente para que el delincuente se readapte a la sociedad. Pero bueno, el centro penitenciario trabaja adecuadamente, trata bien a los reos, cumple con las medidas de calidad que necesitan los centros penitenciarios. Enfoquémonos en los centros penitenciarios. Ahorita hablamos de los centros penitenciarios, a lo mejor no tanto del reo. ¿Creen ustedes que los reos están en las condiciones adecuadas adentro? No. No, ¿Qué mejorarían? ¿Qué en su propondrían? totalidad. Sí, no en su totalidad, pero sí hay una deficiencia clara. ¿Qué propondrían? Pues yo creo que finalmente también sería como que un trato justo, ¿no? Para ellos. O sea, luego, no sé, se han visto luego en algunas películas documentales que viven en unas formas pues que no son las más agradables para ellos, ¿no? Finalmente sí son, bueno, son delincuentes, pero no dejan de ser humanos, no dejan de ser personas. Ok, esto está interesante. A ver, piensen en esto, en los reclusorios del futuro. A lo mejor suena muy fantástico lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Cómo se imaginan un reclusorio en el año 2040? ¿Igual que ahorita? ¿O en qué se diferenciaría? ¿Cómo se lo imaginan?
Híjole, es A lo que mejor finalmente ya con más oportunidades. Oportunidades, pero el lugar, ¿cómo se lo imaginan? Físicamente la prisión, ¿cómo se imaginan una cárcel en el año 2040? pues es que yo creo que tienes que cambiar muchos aspectos de hasta desde la sociedad, bueno, la que se encuentra fuera como la que se encuentra dentro del reclusorio. Por ejemplo, Tal vez, no, adelante, ajá, Caro, adelante. no, tal vez podría ser, no sé, a lo mejor que ya no estuvieran muchísimos reos en una sola celda, ¿no? Obviamente Ok, tampoco no una para cada uno, ok. ¿Cómo te pero imaginas las al menos, celdas? ¿Cómo te imaginas eso? Las celdas en un reclusorio del 2040. Igual con barrotes, con ladrillos, tienen un WC para 4 personas o 6 allá adentro. ¿Te lo imaginas igual? pues es que la verdad ahí sí desconozco, profesor, desconozco, por ejemplo, nunca he entrado a un penal, entonces yo creo que no puedo como que emitir realmente No, no, una no, claro, crítica. por eso digo que es fantástico lo que estamos platicando. Ajá. Exacto, Pues a lo ¿cómo te mejor lo y ya con imaginas? una puertita, o no sé si tengan puertita para empezar. No tienen puerta, Caro. ¿Tú crees que adentro en las No, pues celdas, yo creo que barrotes, no. allí en la esquinita hay un water para que vayan a hacer sus necesidades, unas literas y para de contar. A lo mejor tapan con una sábana para que no se vea el exterior y eso es lo que hay. A lo mejor necesitamos reestructurar los cimientos del lugar, a lo mejor necesitamos pintar el reclusorio, a lo mejor ya no va a haber, no sé, se me ocurre, ¿no? A lo mejor ya no hay celdas, ya no hay barrotes, a lo mejor tienen una estructura más cómoda y más segura, a lo mejor ya hay cierta intimidad en los baños, a lo mejor en los comedores el sistema es más ágil, no lo sé, porque ese es el reclusorio, Ujú. digo, me aventuré a lo mejor decir en el 2040, pero ese es el reclusorio que les va a tocar a ustedes, 2030, 2040. Échele cuentas ustedes en su campo profesional, pues van a tener que proponer medidas para que esos lugares sean mejores. Para aquellos y aquellas que tengan planeado trabajar en un reclusorio, ¿cómo se imaginan ese reclusorio? ¿Cómo lo quieren ver? ¿Cómo quieren ver los reclusorios mexicanos en 20 años? Eso es el ejercicio justamente importante. Interesante todo esto que hemos platicado. Bueno, son 12:12, nos vemos 12:22. Gracias, profesor. Sí. Profesor.